Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Copiapó, Chile, realizando esta transmisión semana número 94, donde estamos respondiendo sus preguntas y trayendo un contenido de Jailbreak en una semana extremadamente importante debido a que fue liberado un Jailbreak de manera inesperada, podría decirse, debido a que no teníamos como ninguna pista unos minutos antes de que fuera lanzado. Pon2Own puso ahí en su cuenta de Twitter un retweet diciendo aquí sigo y bueno, hay novedades respecto a este jailbreak, hay cosas que están ocurriendo ahí tras bambalinas, cosas que vamos a estar comunicando ahora cuando sea el minuto 30, pero por ahora simplemente nos vamos a dedicar a responder las preguntas, pero antes de aquello, les quiero mostrar el lugar donde estoy. Esta es una ciudad en el norte de Chile que se llama Copiapó, queda más al sur que Arica, y nos estamos hospedando acá con la familia, vinimos a visitar a mis padres. Es desierto para que puedan ver como un poco el desierto, aunque en esta ciudad hay mucho más verde que Arica. Arica es mucho más desértico que lo que ustedes pueden ver acá, pero al final, si bien la ciudad te puede brindar un poco de experiencia en cómo se siente el vivir ahí, las personas que están ahí contigo son las que realmente importan. Y mis papás pudieron conocer a mi hijo menor, al Matías, así que imagínate, nunca le habían tenido en sus brazos solamente con videollamada con esto de la pandemia. Pero aquí ya estamos, así que vámonos de inmediato con las preguntas. ¿Se puede bajar de iOS 15.1 a 14.8 un 10R? Dice Luis Vuelvas, la respuesta es no. Es imposible bajar, ¿de acuerdo? Imposible bajar en tu dispositivo. Así que lo siento mucho, pero quédate, o sea, lo siento mucho porque me imagino que quieres el jailbreak, Luis, para 14.8, pero se viene para tu versión de iOS, solamente no lo actualices, quédate ahí, ¿de acuerdo? En unas semanas más lo vas a tener. Me dice Baisat, profe, tengo 14.3, un iPhone 8. ¿Me recomienda subir a 14.8 con el perfil? La respuesta está difícil porque, bueno, yo diría que no. Tu iPhone 8 hoy día tienes jailbreak con Uncover y tienes el Touch ID funcionando. Si subes a 14.8, este jailbreak que salió es compatible para los equipos que tienen un procesador A12 y A13, iPhone 10S, 10R, todos los 11 y el SE segunda generación. Así que como el tuyo no está en la lista, tendrías que subir y vas a poder hacer el jailbreak con Checkra1, pero te vas a quedar sin el Touch ID, así que en 14.3 yo no me movería en tu caso. ¿De acuerdo, Vice César? Así que ojo con eso. Me dice David, no me funciona el Restore Root FS en el iPhone 11 en 14.8. Dos cosas, David. Lo primero, ocupa la última versión de Uncover, ¿de acuerdo? La 8.0.2. Segundo, si es que estás usando esa versión, espera una actualización, ¿de acuerdo? Si es que llega a haber un error de ese tipo. Y tercero, si es que es muy urgente hacer el formateo, lo puedes hacer con 3U-Tools. El tutorial está en la descripción y no subes de versión de iOS. ¿De acuerdo? Me dice Mateo González, ¿se sabe algo del iPhone 12 en 14.6? ¿Se va a actualizar Uncover para estos equipos? Bueno, el iPhone 12 tiene un procesador A14 y este procesador en particular, con la vulnerabilidad que estuvo utilizando Pon2Own para hacer este jailbreak, el A14 no es compatible, ¿de acuerdo? Pero podría salir otra vulnerabilidad. Entonces significa que me tengo que ir, en tu caso, con un iPhone 12 a 14.8. Yo diría que no. Mejor quédate en 14.6. No hay grandes diferencias, de acuerdo, desde punto 6 a punto 8. Si bien son números y saltos importantes, al final de cuentas, quedarse en la versión más baja cuando no hay jailbreak siempre es el mejor consejo a seguir. Alexander CH, sintonizando el canal del jailbreak y deseándole un feliz año adelantado. Saludos desde Ecuador, profe. Saludos también para ti, Alexander. Gracias por estar acá y para todas las personas que uno siempre ingresa. Ya habían 30 personas, 30 likes. Gracias por su apoyo, en verdad. Gracias por estar acá siempre y gracias por este año increíble que me han apoyado en el canal. Solamente gratitud tengo hacia cada uno de ustedes. Así que tiene mucho valor para mí y significa bastante el estar acompañándoles en momentos como estos en los cuales sale un jailbreak. ¿Cómo estáis, Mario Steak? Mario, estáis a una hora de que sea año nuevo allá en España. Saludo también grande para ti, para tu familia. Dale, Marius, que estés muy bien. Gracias por todo tu apoyo, Mario, de verdad. Yo no sé qué haría con personas como tú. La vida se hace más fácil en las redes sociales respondiendo los comentarios acá en YouTube. No sé qué haría sin ti, Marius. Muchas gracias. Saúl Crío dice, profe, al momento de querer subir de 14.6 a .8 el perfil de MyBlogs,
No se puede, solo se reinicia el teléfono, pero no actualiza. ¿Qué problema podría ser? Sigue reintentando, ¿de acuerdo? Sigue reintentando a realizar la subida. Hay veces que a mí me provocó también ese reinicio y hay que seguir probando hasta que lo logre, ¿de acuerdo? Saludos desde Nueva Loreda, México. Feliz año 2022 y que viva el jailbreak. Así es, Androtech Service. También un saludo para ti. ¿Se puede en el 8 Plus el jailbreak de Ancover? Pregunta Flash 523. La respuesta es sí, hasta iOS 14.3. Si estás en una iOS que es superior a 14.3, tu dispositivo, el iPhone 8 Plus, también tiene jailbreak, pero con checkra1 y queda sin la huella de seguridad, sin la huella, o sea, sin el Touch ID, sin la huella digital. ¿De acuerdo? Así que es una decisión que tú tienes que tomar. ¿De acuerdo? Me dice Alfred Madrid. Saludos desde Honduras, profe. Bendiciones y muchos éxitos para el 2022 también para ti, Alfred. El tuyo tiene una 11, así es, Diego. Saludos, profe. Tengo un iPhone 8 Plus en 14.7.1. ¿Cuál es el mejor jailbreak o qué me recomienda? Bueno, lo primero es quedarte en la versión de iOS en la que tienes. Si te urge mucho el jailbreak, lo puedes hacer con checkra1, aunque tienes que desactivar el Touch ID. Es tu decisión. ¿Se puede bajar a 14.8, 14.3 o algo? La respuesta es, se puede bajar. Pero tienes un iPhone 8, siempre y cuando hayas guardado los SH de 14.3. Si no los guardaste ya no puedes bajar, te quedaste ahí nada más. Profe, antes de que saliera este jailbreak funcionaba para los A12 hasta 14.4. Y ahora, no te entendí el resto de la pregunta, Francis. ¿Qué pasó? ¿Y ahora cuál es el problema? Yo creo que, Francis, no lo guardaste, Flash, rayos, quédate ahí, no te muevas, por favor. Mira, Francis, la diferencia está solamente en el exploit que se utilizó, la vulnerabilidad. Es esa la que restringe los dispositivos en los cuales se está utilizando este jailbreak. Amaro, ¿cree que saldrá pronto Ancover para los A11 hacia abajo? Mira, la vulnerabilidad que se ocupó Amaro, si es compatible con los A11. Entonces ahí está la duda, ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a llegar esa vulnerabilidad? Es lo que vamos a ver. Me dice Vice César, profe, Aldemon está funcionando. Sí, está funcionando desde la repo de Charis, gratis. ¿Y puedo usar la última actualización de Ancover para hacerlo? Sí, también puedes hacerlo, Vice César. Hola, profe, feliz Navidad y Año Nuevo. Saludos desde España también para ti, César Joan Mata Ruiz. Gracias por estar acá conectado, que te vaya muy bien. Gracias a todos los que están acá en línea en este último directo del año, último video del año. Y bueno, seguimos con todo, siendo allí muy activos con esta comunidad. Not found, cáchate el nombre de usuario. Buenas, profe, ¿alguna info de checkra1? Saludos desde Argentina. Bueno, checkra1 está funcionando sin ningún problema hasta iOS 14.8.1. En iOS 15 seguimos a la espera. Hay un video de noticias actualizadas con las últimas novedades de checkra1, así que anda a verlo, te sugiero. Y saludos también hasta el otro lado de la cordillera, también Volcán 47 que está desde Argentina. Gracias, Diego, respondiendo ahí a la gente en el chat, te pasaste. Hay que esperar que den la compatibilidad, exacto, que estén puliendo el exploit y ver qué tan lejos se puede estar llegando. Cristian Cedeño, el arrepentido de Twitter. Hola, profe, saludo desde Guayaquil. Pero, Cristian, te lo dije por privado, te lo dije en el podcast que tuvimos, te lo dije por Twitter. No subas. Sin Yori. Veamos, Diego Dramer, ¿cómo está? Y saludos hasta Bogotá, ¿cómo está ese baterista? Jailbreaker. Me dice Diego, Mateo González, profe, estoy en iPhone 12 en 14.6. Me acabo de comprar un Apple Watch Series 7 y me gustaría usarlo. Tengo guardados los SH de todo iOS 15. ¿Qué crees que es mejor? Rayos, el problema es que si actualizas el dispositivo como te va a obligar, te vas a ir a 15.2. Para usar los SH necesitas tener jailbreak y jailbreak en 15.2 se va a demorar mucho, pero quieres ocupar tu Apple Watch, entonces ahí viene todo el problema, ¿cierto? La disputa, ¿qué estar haciendo en tu caso? Porque en 14.6 para los iPhone 12 todavía no hay jailbreak, así que va a depender de ti. Estás entre la espada y la pared. Si es que actualizas, claro, vas a poder usar tu reloj, pero te despides del jailbreak por un largo plazo. Si es que guardas tu reloj y esperas que salga el jailbreak, puedes utilizar un tweak que se llama Legismo. Si alguien puede compartir el nombre escrito acá en el chat, lo agradecería mucho. Es Legismo el tweak. Así que esa sería la forma en la cual para estarlo haciendo. Hey, quiero aprovechar que hay 80 personas conectadas. Acabo de publicar en mi cuenta de Twitter, y el enlace está acá en la descripción, 10 licencias de Watusi.
10 licencias de WhatsApp Plus, Premium, más, Plus, como le quieran decir, el WhatsApp VIP. Estuve hablando durante ayer y hoy con Fawad Rajev para estar haciendo más seguidos estos sorteos de Watusi, y hay 10 licencias de por vida de Watusi 3, la última versión. Así que, por favor, si te quieres ganar Watusi 3, anda a la publicación en Twitter, sigue los requisitos de la publicación porque Fawad Rajev sí los revisa, y escribe ahí en la publicación cuando manden las capturas de pantalla: profe, yo estuve en el directo, o profe, yo nunca he ganado nada. Si es que no han ganado nada, sean honestos, porque yo tengo un registro de todos los que han ganado en todos los sorteos que yo he realizado. Así que, por favor, quiero que te lo ganes. Que te lo ganes tú, aunque estés viendo la repetición de este video, ¿de acuerdo? Así que vayan a ese sorteo, el enlace también está acá en la descripción, pero me gustaría que te lo ganases tú porque estás acá en directo. Entonces, quiero agradecer también a las personas que están ahora en vivo, y bueno, agradecer también a los que están viendo la repetición, a todos los que durante todo este año han estado apoyando el contenido del Jailbreak en español en los distintos canales. Este es simplemente uno más, y que tú estés acá para mí significa muchísimo. Así que vayan, no se vayan a perder ese Watusi 3. ¿Qué pasa, Adrián Barrientos? ¿Cómo está? Y me dice que es normal que se desconecte mi red Wi-Fi cuando hago una llamada en el iPhone 12 Pro Max. No es normal, no debiese estar sucediendo. Lo que puedes realizar es ir al icono de las configuraciones general, vas hasta el final abajo donde dice en restablecer, y puedes restablecer los ajustes de red, y te va a formatear, bueno, te va a borrar todas las redes Wi-Fi, te va a bajar, es como un formateo solamente al Wi-Fi y a los datos móviles, y partes de limpios, de cero, ¿de acuerdo? Me dice Antonio González, saludos también para ti, tengo un 10R en 14.6. ¿Puedo instalar Ancover usando SiteLoadly? Sí, la respuesta es sí. El único problema es que con SiteLoadly vas a tener que estar firmando tú semanalmente, conectar el dispositivo al computador o a la red Wi-Fi. Vas a tener que hacerlo de esa manera, y de esa forma tendrías que estar renovándolo cada 7 días, ¿de acuerdo? En cambio, con Alstor hace esa renovación por ti automáticamente. Entonces ahí tú ves lo que hace. Sí, Cristian, si vi que lo habías hecho por un auricular. Bueno, si el auricular valió la pena, o sea, si el auricular vale más que el Jailbreak, tenías que haber actualizado, Cristian Cedeño. No queda otra, ¿de acuerdo? Y si es que va a ser marzo del 2022, espero que sea antes, ¿de acuerdo? Pero si para ti el auricular valía más que el Jailbreak, dale. Lo mismo recién cuando me preguntaban por el reloj, por el Apple Watch. Si el reloj vale más que el Jailbreak, denle entonces, actualicen y ocupen ese hardware nuevo. Me dice Juan Diego Julio, profe, acabo de llegar, ¿qué hago en 14.8.1? Rayos, quédate allí nada más, no actualices, porque si está difícil para 14.8.1, en iOS 15 está mucho más difícil. Ya somos 90 personas, recuerden el hashtag si te leo like, y si te gusta lo que estás viendo, bueno, dale ahí un like también. Me dice Dani García, profe, yo acabo de actualizar a 14.8 y estaba en 14.7. Yo también voy a estar actualizando. Me queda ahí un dispositivo todavía pendiente para estarlo realizando. Y de hecho, casi no traigo el iPhone para poder hacer el tutorial. Cuando estaba obviamente guardando, les voy a mostrar que estoy en otra ciudad. Cuando me vine acá, esta ciudad es Copiapó, ¿de acuerdo? Bueno, es parte de lo que es Copiapó. Estamos acá en el piso 14 de un edificio. Cuando empecé a preparar la maleta para venirme, empecé a echar los iPhone en la mochila. Y dije, no voy a llevar el A13. Ay, al final me devolví, eché el A13, eché otro A11 y dije, ya, nos vamos con todo. Y estos días no había subido video porque estoy de vacaciones. Lo que sí va a seguir haciendo son estas transmisiones en vivo. Eso sí, el responder sus preguntas todas las semanas, eso no va a cambiar si Dios quiere. Y lo mismo los podcasts. El podcast de mañana, del domingo, ya está grabado, editado y ya está en YouTube. Obviamente no está público, está privado el enlace, así que esos videos estarían siempre. Yo no iba a subir videos de lunes a viernes, pero salió el Jailbreak y ¿qué le vamos a hacer? Mi planeta me necesita y aquí estamos. Discúlpenme si no alcanzo a leer todos los comentarios, ¿de acuerdo? Sean pacientes conmigo. Son muchos mensajes los que van ahí apareciendo. Me dice Flash, ¿se puede hacer Uncover en un iPhone 6S en 14.7? No, pero puedes hacer Check Rain. El tutorial está en la descripción y tu Touch ID queda funcionando a la perfección, sin ningún problema. Me dice By César, es normal, el iPhone SE se calienta un poco más con el Jailbreak activado. By César, el Jailbreak debiese provocar un alza de temperatura
en algunos casos, pero si no, borra el jailbreak y vuelve a hacerlo otra vez. ¿Cómo estáis, Matías Resi? Me cambia la cara siempre que entráis. Un saludo grande, Mati, un abrazo enorme a la familia, que tengan un lindo año nuevo a ti, y bueno, y a todos los que están ahora en vivo, y si estás viendo la repetición, dale nomás, recuerden que estoy regalando 10 licencias de Watusi 3, de acuerdo, mega sorteo de fin de año, partimos con licencias de iMazing, también 10 licencias de iMazing, ya todos los ganadores reclamaron su licencia, hay 30 licencias de Lynx que también ya las regalé, estoy esperando enviar que todos los ganadores me respondan para estar enviando los ganadores, así que chiquillos, Watusi 3, ¿cómo no recibirlo? Somos 100 personas, vamos por esos 100 likes. Dale, Mati, un abrazo grande. ¿Cuándo sale el jailbreak para iOS 15? Bueno, Eduardo Bustado, se espera una liberación de vulnerabilidades en alguna de las semanas de febrero. No sabemos en cuál, así que estamos a semanas de que ocurra una liberación. Así que, mira, ahí me escribe SV Cristian, yo nunca he ganado nada. Cristian, sigue los requisitos del sorteo de Watusi. Y cuando manden las capturas, escribe, yo nunca he ganado nada, te voy a buscar en mis registros, si es que realmente nunca has ganado nada, y si es así, Watusi 3 ya es tuyo, ¿de acuerdo? Y eso es con todos, también con todos los que estuvieron en directo. Me gusta premiar a la gente que está acá en vivo o viendo la repetición, vayan a hacerlo, es una belleza de sorteos, dice Cristian Cedeño, así es. Alfredo, por Watusi 3, realicen todo el protocolo, así es, Alfredo, creo que tú ya te ganaste una vez Watusi, tenerlo original. Pero es precioso el tweak. Not found. Buenas, profe. ¿Alguna info de Checkra1n? Ya te dije recién. Hay un video con noticias acá en el canal. Anda a verlo. Allí está Yaldec HG, profe. Ya hay jailbreak para el iPhone 8 en 14.7.1 con Touch ID. Hay jailbreak pero sin Touch ID. ¿De acuerdo? Entonces, ¿actualizo iOS 15? No. Si en iOS 15 está muy difícil la cosa. Así que es mejor quedarse todavía en iOS 14. Un abrazo feliz para todos. También a ti, Juan José Domínguez. Yo coloqué también las capturas, profe, quiero Watusi 3. Dale, Víctor Soto López. Si nunca te has ganado nada, colocar, profe, yo nunca he ganado o vengo del directo, estuve en vivo contigo, colocar algo para yo identificarte, ¿de acuerdo? Y eso es con todos. Vamos, gánate esa licencia de Watusi y se vienen más sorteos de Watusi. O sea, pudimos formar con Fawad Rajeb una conversación muy buena y una alianza de aquí en adelante donde van a haber más seguidos sorteos de este grandioso tweak, así que no se lo vayan a perder. Ya te respondí, not found, por lo de Checkra1n. Ojo ahí, Mateo González, ¿cuál es la mejor manera de instalar aplicaciones IVA en el dispositivo con jailbreak para que no revoquen? Es Alstor. Lo ocupas Alstor y después tienes que estar instalando un tweak que se llama AltDemon. ¿De acuerdo? El tutorial está en la descripción para que lo puedas hacer. ¿Qué hago para ganar en el sorteo, profe? Mira el enlace que está en la descripción. Fútbol increíble, lucha por tus sueños. Ese es el nombre de usuario. Mira el enlace, sigue los requisitos y escribe yo nunca he ganado o vengo del directo, ¿de acuerdo? Yo estoy en todos y no me responden mis preguntas. Javier Palamara, perdóname. Escríbeme otra vez, Javi, para responderte. Gracias por seguir acá. Y discúlpenme si no leo sus mensajes. Ustedes son testigos de cómo van apareciendo y yo estoy acá para responder, ¿de acuerdo? Así que, profe, saludos desde España. Dios le bendiga. ¿Qué pasa si se desenlaza el watch subiendo de 14.8 en iOS 13? Es una buena pregunta, ¿eh? Ya lo tienes enlazado. Me imagino que nada, porque ya está vinculado con el dispositivo, estás actualizando, no estás restaurando a 14.8. Yo creo que no debiese pasar nada. Pito YouTube, ahí le está respondiendo. Vale, Pitu, por responder a otros también. Dani García, si es que estoy en 14.8, ¿podría subir a 15.1 con el perfil? Sí, Dani, vas a poder subirlo porque para instalar 15.1 todavía faltan 2 meses y medio para que caduque el perfil de 15.1. Y de aquí a esos 2 meses y medio se espera que ya esté la vulnerabilidad liberada, ¿de acuerdo? Así que esa fecha sí que va a ser crucial, porque ahí los que estamos en iOS 14, me incluyo, vamos a ver si tenemos que subir a 15.1 o no. ¿De acuerdo? Así que ando en Copiapó, Andrix. Sí, así es. Ya estamos cada vez más cerca. Feliz año nuevo. Nos vemos pronto, Andrix. Que estés muy bien. Yo a la espera del jailbreak en iOS 15, mi nuevo iPhone, y Watusi es fundamental para todos los dispositivos. Así es. Me dice Bison J, profe, tengo un 10S Max en 13.5. Intenté subir a 14.8 con el perfil, pero siempre me sale 15.2. Mira, hay 2 métodos para hacerlo, con y sin jailbreak. En tu caso, hazlo con el método con jailbreak.
¿de acuerdo? Hazlo con Jailbreak, que tiene, él lo hace sin computador, sin SSH, y hay más posibilidades de que pueda funcionar mejor. Francisco Aguilar, ¿cómo estáis? Profe, el perfil sirve para los A14, sirve para los A14, pero Francisco, es Uncover el que no funciona para los A14 hoy día en 14.8, así que decisión tuya si subes o no. Yo esperaría la versión más baja. Profe, ¿cuál actualización recomiendas? 14.7.8. Bueno, si tienes un dispositivo que es compatible con con Uncover hasta 14.8, dale a la versión más alta que es compatible. Me dice Rodrigo Cuellar, hola profe, probé instalar Uncover utilizando la aplicación de SiteLowly y funciona sin utilizar Alstor. Así es, pero cada 7 días tienes que conectarte en el computador y estar instalando Uncover otra vez. Recuerda eso, Rodrigo. O puedes utilizar un tweak que se llama Reprovision, está el tutorial en la descripción, y Reprovision hace toda la firma por ti ya libre de computador. ¿Cuándo lo recibimos con un asado en Argentina? Ay, Mati, no me digáis eso. ¿Para qué juegas con mi corazón? Tú sabes que me iría, loco, pero hay cosas que hacer. Edward, ¿cómo estás? Y hola, profe, ¿está difícil que salga Taurín para 14.8? Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos ayer en el podcast, así que no te vayas a perder esa conversación, Edward. Y si está difícil, porque lo que hizo ahí Pon2On está cada vez más grande. O sea, lo único que le falta al líder de Uncover y su equipo es el que encuentren vulnerabilidades que estén a ese nivel. Ya, profe, que tenga una buena noche junto a su familia. Tú también, Edward. Yo creo que vamos a venir a ver los fuegos artificiales acá. A ver qué sorpresa podemos tener. ¿De acuerdo? Sigamos acá en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi gente? Recuerden que hay un sorteo de Watusi. 10 licencias de por vida. No se lo vayan a perder. ¿Qué pasa, Jesús Benítez? Profe, bueno, hay un tweak para cambiar los iconos del Wi-Fi y de la señal. Sí, los puedes cambiar de color. Si alguien Aerial era uno, así como aéreo, pero con I y AL, Aerial, ¿de acuerdo? Siempre son los primeros a Uncover. Hoy, José Antonio, están pero bravísimos. Muy buena esa gente. Odyssey o Taurín, o sea, Odyssey es para iOS 13 y Taurín es para iOS 14, Adrián Barrientos. ¿Qué pasa, Cristian Cedeño? En Central Park ningún checkpoint es súper estable y soporta... le está respondiendo otra persona, me perdí, lo siento. SV Cristian, profe, ya hice los requisitos para Watusi, nunca he ganado nada de los sorteos. Dale, SV Cristian. Si ya lo seguiste, ya es tuyo, ya tú sabes. Pedro Tobías, profe, yo tengo un 12 Pro Max en 14.3 con Uncover. ¿Me quedo allí? Sí, quédate allí nada más, porque si te vas a 14.8 en un dispositivo A14, no. Quédate ahí, ya tienes Jailbreak. Aerial 2, gracias Anthony Quiros por dar ahí el nombre del tweak. Profe, tengo un 10R, me dice acá Carlos, en 14.3 con Taurín, subo 14.8 y puedo hacer el Jailbreak con Uncover. Dale, Carlos, aprovecha. Tienes el dispositivo y haz el método del perfil con Jailbreak. El tutorial está en la descripción. Hazlo, ¿de acuerdo? Tienen que hacerlo antes del 8 de enero. O sea, el 8 de enero es el último día que se puede realizar. Yamid Avendaño, gracias por sus videos, profe. Por fin, después de tanta espera, subí mi 10S de 13.5 a 14.8. La paciencia es una virtud. Yamid Avendaño, que la gente aprenda de ti. Que aprendan que quedarse en la versión más baja trae sus frutos realmente. Es la decisión más sabia para tener un jailbreak en el corto plazo. ¿De acuerdo? Así que bueno, me alegro que hayas saltado de 13.5 a 14.8. Ay, Pablo SD, profe, tengo un iPhone 11 Pro Max en 14.3. Me quedo o subo. Tu dispositivo es compatible con el jailbreak hasta 14.8. Sube. Siempre es conveniente, así como esperar en la versión más baja de iOS por un jailbreak. Una vez que sale un jailbreak y lo puedes tener en la versión más alta de iOS que es compatible, dale con todo. Pedro Trovía, muchas gracias, profe, eres el mejor. Tú también, Pedro, gracias por estar acá en este día tan especial para mí. Nuevamente quiero reiterar el agradecimiento por todo su apoyo durante esto que yo he llamado mi aventura de pandemia, año 2020-2021, un crecimiento en el canal realmente asombroso, y quiero dar gracias a todos los que han sido parte de la contribución de este motor que termina impulsando esto de ser parte de un comunicador más de tantos que existen en español. Así que gracias por estar acá. Me dice Jetski, profe, me da su palabra que no va a borrar mi información. Jetski, no la va a borrar porque el proceso que estás realizando es el de actualizar el dispositivo, no es restaurar. En todo caso, si te llega a quedar alguna duda, haz una copia de seguridad o en iCloud o en iTunes o en iMazing o en 3U donde sea. Haz una copia de seguridad si te quieres asegurar, ¿de acuerdo? Haz tu respaldo y luego realiza el proceso y vas a ver que no va a pasar nada.
No veo la hora de poder tener todos los tweaks en mi teléfono. Dale, Mati, ya queda poco. Mati, ¿en qué versión te quedaste? Dime que en 15.1.1 o en alguna inferior, por favor. Francisco Aguilar, profe, ¿le funcionó alguna aplicación del Banco Santander y Jailbreak? La respuesta es sí. Estoy ocupando AvaPass. De acuerdo con AvaPass, me funcionó el Banco Santander a mí. Pito YouTube ahí respondiendo a otras personas. Gracias, Pito. Sauri, ¿cómo estás? Y ahí conectándose otra vez como siempre. Omar alias, haré un chichichichi por usted y su familia. Ah, es porque es un grito de los chilenos. Que dicen CHI, chi, LE, le, chi, 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 le, viva Chile. Yo creo que cada país debe tener su grito y este se ocupa usualmente para festejar. Bien, Mati, ahí 15.1.1, me alegro. Ahí, Pablo, por ciento, yo no he ganado los sorteos, participen, 100% recomendable. Dale, Pablo, entonces participa en el de Watusi, 10 licencias de por vida. David Valderrama, ¿cuándo puedo usar Future Restore para hacer el downgrade en iOS 14? Para la única forma para usar Future Restore hoy día debes tener presente lo siguiente, que si tu dispositivo tiene Face ID, tu Face ID va a quedar desactivado. Eso es lo primero. Y lo segundo, si es que estás en iOS 15, la única forma de poder bajar a iOS 14 es que hayas guardado tus SH de iOS 14 y debes tener un dispositivo que tenga un procesador A11 o inferior. Son muchos requisitos en verdad. Yo creo que la mejor forma hoy día para estar instalando 14.8 es a través del perfil con y sin Jailbreak, y los tutoriales están allí en la descripción, y los únicos que tienen que estarlo instalando de manera obligatoria son los que tienen un dispositivo con un procesador A12 o A14, es decir, iPhone 10S, 10R, todos los 11 y el SE segunda generación. Denle like, así es, José Antonio, gracias por sus likes. ¿Habrá alguna alternativa a Alstor para el Jailbreak? Claro que sí, Luis Octavio Minier. Está SiteLowly y lo puedes hacer con AppDB, con Flexstore, con muchas otras tiendas online. También lo puedes conseguir. Si lo quieres gratis, es con computador. Si lo quieres sin computador, es de pago. Dale, Pitu. Pitu, ¿me hablaste alguna vez por Twitter o no? Pitu, siempre te veo ayudando. Me gustaría que estuvieses en un podcast con suscriptores. Estaba acá Diego recién también respondiendo ahí. Me gustaría, mándenme un mensaje acá, Diego y Pito YouTube ahí por Twitter. Profe, quiero estar en el podcast, profe, me dijiste que esté. Y ahí yo los agendo y cuando se acerque aquel día yo los contacto. Ya dejé mi like, dale, Edward. Edward, ¿te vaya a atrever al podcast con suscriptores o no? Ya, pues, Edward, una conversación así fluida, loco. Si no hay que ser experto. Y yo siempre las preguntas las mando antes, conversamos de qué se puede tratar. Vamos, Edward, te quiero ahí en el podcast con suscriptores y gracias por siempre estar acá, hombre. Anthony Quiros está respondiendo ahí a otras personas. Gracias, Cristian. Oh, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Saldrá el Jailbreak Antether para el iPhone 7 en 14.3? Yo creo que ya los esfuerzos por aquello se ven cada vez más disminuidos. ¿De acuerdo? Yo que tú sigo disfrutando nada más el tener esta posibilidad del Uncover en tu 14.3. Dice Matías Resi, es muy divertido participar en los podcasts. Así es, José Antonio dice que es fantástico conversar. Usualmente nos quedamos conversando incluso después del podcast, así que se pasa re bien. O antes del podcast hacemos una conversación relajada y luego nos vamos a grabar. ¿De acuerdo? Así que Pito YouTube y K Diego, ahí Edward, atrévanse, mándenme un mensaje por Twitter para ver las notificaciones y vayan a ganarse, por favor, Watusi, que está muy bueno. Veamos por acá qué otros comentarios tenemos. Me dice, José Antonio Gómez está respondiendo a otra persona por el tweet, gracias. ¿Se sabe cuándo sale? Me dice Team AC, cuándo sale el Jailbreak de Uncover para los iPad? Ahí para los iPad hay todo un tema, hay una espera que estar teniendo. Los iPad sí son compatibles también, al parecer ahora Point2On con Uncover le han dado prioridad a los iPhone. Así que ya llevamos 100 likes, gracias a todos, chiquillos, por ese apoyo. Y si tú estás viendo la petición, también dale like, por favor. Leo Celentano, ahí está, discúlpame. Leo Celentano, profe, saludos desde Argentina, acá esperando el Jailbreak en mi iPad octava generación en 15.1. Esa es la actitud, esperar y no desesperar. Muy bien ahí, Leo. Me dice José Antonio, Wonderbar, profe, colores para la barra de estado. Vale, ahí hay otro tweet aparte de Aerial. Wonderbar, gracias por el dato ahí. El Alex, profe, ¿sabe cuándo sale el Jailbreak del iPad? Ya te respondí allí. Oye, profe, un tweak para modificar el status bar, aparte de Nice Bar X. Bueno, ya acaban de dar uno, Wonderbar. Edward dice que tiene un iPad Air 4 en 14.6 esperando. Dale ahí, no te muevas, Edward, porfa.
Optimus Gaming, profe, tengo el jailbreak en 14.4, pero quiero subir a 14.8. ¿Cómo lo hago? Bueno, Optimus Gaming, el tutorial está en la descripción para que lo puedas hacer con o sin jailbreak, pero recomiendo que lo hagas solamente si es que tienes un iPhone que tiene un procesador A12 o A13. Si no, no va a haber jailbreak para ti. ¿De acuerdo? Así que se puede en 14.8.1. Todavía no dejé. Todavía no. Aún no se tienen noticias del jailbreak de Taurin para 14.8. David Efren, no. No las hay y creo que va a tomar un tiempo. Fue parte de la conversación del podcast que ya quedó grabado para este día domingo, que es el primer podcast del año. Y la persona que estuvo invitada es alguien muy especial dentro de la serie de los podcasts, porque fue, bueno, si quieren saber quién es el que estuvo en el podcast número 1, desde que se empezaron a contar todas las semanas, semana 1, semana 2, es él. Entonces algo muy importante que tenía que estar también en el primer podcast del año, ¿de acuerdo? Así que me dice César Joan Mata Ruiz, profe, tengo un iPhone 10 con el jailbreak de Checkbrain. ¿Cómo hago para subir a 14.8 sin desactivar el jailbreak? Bueno, el momento que tú actualices, ya perdiste el jailbreak. El tema es que si actualizas tu iPhone 10, te vas a tener que ir a 14.8, donde Ancover no es compatible con tu dispositivo y tendrías que estar ocupando Checkbrain teniendo desactivado el Face ID. Así que es tu decisión. Anthony Quiro, sería un honor estar en el podcast, así que Anthony, anda, escríbeme en Twitter, escríbeme, profe, yo quiero estar en el podcast, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir juntando todos los usuarios que quieren, y cuando se acerca aquel día, yo les mando la pregunta ahí por privado, coordinamos, etcétera. Mi experiencia en el jailbreak empezó con el 3G, conservando el Facebook, desbloqueando Ultra Snow. Buena, loco, cualquier tiempo, Anthony, escríbeme en Twitter, por favor. ¿Vale? Manuelito Méndez, tengo un 10R en 14.7.1. ¿Habrá jailbreak sin perder el Face ID? Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Tu 10R ya es compatible con Ancover y con el Face ID activo. Y de hecho puedes subir incluso a 14.8 con el tutorial que está en la descripción. Puedes subir. Bacán, dale, corre a hacerlo. El tutorial también para hacerlo también está ahí en la descripción. José Antonio dice, profe, Checkbrain en iOS 15 también para marzo. Fue parte. Esa pregunta es complicada. Esperemos que antes. iOS 15, Apple movió muchas cosas para estar añadiendo mayor seguridad, y entre ellos se vio afectado de manera indirecta el jailbreak, así que aguardar nada más. Matías Resi, creo que este fue el mejor año para Ancover, día a día va mejorando, así es, nos sorprendió con un 14.5.1 y un iOS 14.8, imagínate, Mati, bacán. Profe, ¿se podrá en 14.6? Pregunta Abu, solamente si es que tienes un dispositivo con un procesador A12 y A13. Ahí sí se va a poder. Oye, vámonos con la clase de hoy día, con lo último del jailbreak de Ancover, ¿de acuerdo? Ok, déjenme, voy a desactivar los comentarios para que estos no me vayan a distraer. Ahí están ocultos, ahí está. Y si me pongo así, ¿cierto? Si me pongo acá, claro, se pone loco acá el enfoque. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Veamos. Me siento donde estaba nomás, pues. Es que me gustaría que todos estuviésemos acá, ¿se imaginan? En este lugar. Todos los que estamos ahora en vivo, aquí sentaditos, relajados ahí conversando, chill ahí, ya tú sabes. Y acá podemos ver, bueno, está todo seguro hasta acá. Bueno, esto es parte de la ciudad de Copiapó, donde vive mi hermana acá, con su familia. Aquí estamos. Ya pues. Espérenme que me voy a sentar allá porque acá hay como un vidrio protector que igual aísla el viento que golpea el micrófono. Ya. Recuerden que no estoy viendo sus mensajes. Listo. Ahí estamos. Ya. ¿Qué es lo que se tiene que decir sobre lo último de este jailbreak? Bueno, está relacionado con el tema de los dispositivos compatibles. Se tiene la idea de que Pwn2Own... No, espera, voy a partir por otra parte, ya sé ya. El exploit que estuvo utilizando Pwn2Own de Ancover para estar realizando este jailbreak desde iOS 14.6 hasta 14.8, este exploit funciona en los dispositivos que tienen un procesador A12 y A13. Ya lo sabemos, ¿cierto?
10R, 10S, todos los iPhone 11 y el SE segunda generación. Pero este exploit también es compatible con los dispositivos que tienen un procesador A11, hablando del iPhone 8 y del iPhone 10. Pero estos equipos hoy día, que cuando hacen el jailbreak con checkra1n, solo el 8 y el 10 son los únicos, solo 8 y 10 quedan sin el Face ID o el Touch ID. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pwn2Own no da compatibilidad con los A11? Algunos dirán, es porque ya tienen checkra1n. Yo creo que a lo mejor va más allá. O sea, es cierto que ellos tienen checkra1n, pero nadie quiere andar sin el Touch ID o el Face ID desactivado. O sea, nadie quiere quedar desprotegido, por decirlo de una manera. Entonces hay algunos que piensan de que simplemente se está concentrando en los dispositivos que son más recientes. Yo creo que ese pensamiento, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si él se estuviese concentrando solamente en los dispositivos más recientes, A12, A13, ¿qué pasó con los A14? Y es ahí donde está el tema. Los A14, todos los modelos de iPhone 12, la vulnerabilidad que se utilizó no es compatible con los A14. Y ahí está el pero. Y tampoco es compatible con los A15. Dice, pero ¿cómo con los A15 si los iPhone 13 no soportan iOS 14, esos vienen con iOS 15? Sí, pero la vulnerabilidad que se utilizó es compatible. Falta mi pizarra. Extraño mi pizarra. No estoy ahora en mi oficina, andamos ahí de vacaciones en Copiapó, como les dije. Pero me encantaría la pizarra para estar punteando todo. Si se estuviese concentrando solamente en los más recientes, los A14 estarían incluidos, los A15 también, porque esta vulnerabilidad soporta también iOS 15.0 y iOS 15.0.1. Así que, ¿será que Uncover también le va a dar soporte a 15.0 y 15.01? Bueno, fue parte de la conversación del primer podcast que ya está grabado, editado y en YouTube, que sale este día domingo, así que no se lo vayan a perder. No se vayan a perder el sorteo de Watusi 3. Lo he spameado toda la transmisión porque es un tweet que cuesta encontrar un sorteo. Cuesta encontrar un giveaway. Y si lo hay una licencia, 2 o 3 o 5 que se están regalando y ahora son 10. Así que si nunca te lo has ganado, si nunca has ganado un sorteo, sigue todos los requisitos que están en el enlace de la descripción, que al final de cuentas es seguir a Fouad Rajeb, estar suscrito a mi canal secundario, un canal de respaldo. Y es eso, y enviar las capturas de pantalla y se acabó. Y escribe, yo nunca he ganado, o vengo del directo, vengo del en vivo, y les voy a estar regalando a esas personas que son de los fieles que puedan acceder a aquello. ¿De acuerdo? Así que ya, volvamos al tema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a actualizar Uncover hasta 14.8 para los iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max. Creo que no. Y por el sencillo hecho que la vulnerabilidad que se utilizó no es compatible. A menos que se pongan a trabajar, que se pongan a pulir ahí todo lo que es el código, la parte de la programación necesaria para estar llegando a esos dispositivos y también conseguirlo en todos los iPhone 12. O sea, no se puede descartar, pero quizás en el corto plazo no lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos que tienen iPhone 12 y me preguntan, ¿actualizo a 14.8? Mi respuesta es, quédate en la versión más baja. Es que ya está Uncover para 14.8, pero no soporta los A14, pero a lo mejor a futuro lo va a soportar. El sin miedo al éxito es una decisión que cada uno tiene que tomar. Después, hashtag sin Yori. ¿Cierto, Cristian Cedeño? Cuidado con el tema actualizar. Ya es mejor quedarse esperando en la versión más baja de iOS. Y claro, el perfil se puede estar instalando con o sin jailbreak. Los dos tutoriales están en la descripción y se pueden estar instalando hasta el 8 de enero, el sábado 8 de enero, que es el último día para conseguirlo. Así que no está tan sencillo tener que estar llegando a ese momento para los A14. ¿Qué es lo que va a pasar con los A11? Bueno, los A11, iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10, el exploit que se utilizó, si es compatible con esos equipos, entonces ¿podría venir una actualización para ellos? Sí, podría venir una actualización para ellos. Por eso siempre quédense en la versión en la que se encuentran ahora. Ahora, si los A11 quieren estar actualizando a 14.8, es una decisión personal. ¿De acuerdo? Yo creo que
suena como ambigua la respuesta, pero es bueno para los A11 quedarse, no sé, en 14.6 o en 14.8 o en 14.7. No es malo, ¿de acuerdo? Pero, o sea, quedarse en la versión más baja no es malo para los A11 y subir a 14.8 tampoco es malo para los A11, ¿ya? ¿Qué pasa con los que son inferiores a los A11? Bueno, tienen check rain y lo tienen con el Touch ID funcionando sin ningún problema. Ya, por último, es que yo lo quiero hacer sin computador. ¿Qué le vamos a hacer? A veces la vida no nos da todo lo que queremos. El mundo es injusto, ¿de acuerdo? Vivimos en un mundo donde ocurren injusticias todos los días. Si es que el mundo fuese justo, no existirían los juzgados, los jueces, los abogados, la policía. No existirían. Pero vivimos en un mundo injusto y ¿qué le vamos a hacer con check rain? Lo tienen ahí ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar con el jailbreak para iOS 15? Porque yo comprendo de las personas que están esperando el jailbreak, la mayoría se encuentra en iOS 15. Podríamos hacer una encuesta para saber en qué versión de iOS se encuentra, pero por ahora simplemente habría que estar allí aguardando y quedarse en la versión de iOS en la que están ahora mismo. Repito, Pwn2Home no creo que esté dando preferencia a algunos dispositivos y a otros no. Pero ¿y qué pasó con Fugu 14, por ejemplo? ¿Cierto? Que al final no se actualizó tampoco para los A11 o inferiores y ahí sí había soporte para los A14. Bueno, es tema del exploit, es tema de la vulnerabilidad. No creo que alguien como el equipo de Vancover vaya a dejar de manera antojadiza, caprichosa, superficial y a lo mejor egoísta, dejando de lado los A14, siendo que con Fugu 14 sí eran compatibles. Es un tema de exploit, de vulnerabilidad, así que los A14 no actualicen a 14.8, los A13 y A12 sí, y lo pueden hacer con o sin break. Los tutoriales del perfil están ahí en la descripción. Y los A11 se pueden quedar en la versión más baja o también subir a 14.8, es una decisión de ustedes. En ambos casos creo que es bueno. Y los que son inferiores a los A11, hablando del iPhone 7, 6S, SE primera generación, tiene check rain hasta 14.8.1. Y si están en iOS 15, ¿qué es lo que pasa en iOS 15? Bueno, quédense en la versión en la que se encuentren ahora, lejos de 15.2. Y más detalles en el podcast de este domingo. Ahora sí, vamos a darle a mostrar al chat y vamos a seguir viendo las preguntas que ustedes tengan. Así que díganme nada más. Bueno, me da alegría, por ejemplo, ver a Memo, Guillermo desde México respondiendo a las personas acá, a los demás suscriptores que están viendo el en vivo. Gracias ahí. Sí, en el Patreon está ahí Leguismo. Víctor Soto, que pase un feliz año, profe. Igual a todos los que están en directo, también a todos les deseo lo mejor para este próximo año, que ya este tema de la pandemia termine y podamos realizar nuestra vida un poco más normal, con un mejor ánimo, ¿cierto? Espero que así sea. Veamos, profe, en el X me dice Brian Dell, tengo 14.7, el jailbreak es posible. Sí, Brian Dell, lo puedes hacer con check rain. El tutorial está en la descripción, aunque tienes que desactivar tu Face ID. Así que es tu decisión, un poco complicado en ese caso. Alex Senpai, feliz año, profe. Otro año con jailbreak, así es, y aquí estamos. Profe, el jailbreak con Face ID es posible. Sí, si actualizas, bueno, el iPhone 10 no, con check rain no. El resto de los iPhones sí. Profe, una pregunta, dice el Alex, ¿para cuándo? Dice, porque cuando quiero hacer el jailbreak con check rain en Windows no me aparece el Unit Boot en el menú de arranque, ocupa el USB con Checknix. Me dice Claudio Lentini, profe, tengo un 10S Max en 14.3, ¿puedo pasar a 14.8? Claro que sí, Claudio, aprovecha, tienes que hacerlo antes del 8 de enero. O sea, el 8 de enero es el último día, el sábado de la próxima semana es el último día. Así que hazlo con el método que es con jailbreak y el tutorial está en la descripción. Ándate a 14.8. Hay que intentar ayudarnos entre nosotros, así no cargarte a ti todas las preguntas. No hay problema, José Antonio. Hay gente que incluso yo los veo que van respondiendo en los comentarios de YouTube y yo les agradezco en verdad. Ahora en vacaciones, de donde tengo un poco más de tiempo para responder las preguntas en los comentarios de los videos, y regresarían también los lavando los platos. Ya van a poder volver, no de madrugada, así de día, esas transmisiones en directo donde hablamos del jailbreak, respondemos y mientras yo lavo los platos. Yo creo que lavando los platos va a ser esta semana que viene o la próxima y vamos a ver. Porque después de Copiapó ahora nos vamos a la ciudad de mis padres, que queda en la quinta región de Chile.
cerca de Valparaíso, una localidad que se llama Quilpué. De acuerdo, vamos a ir unos días también, unas tardes creo, a Santiago con mi familia. Así que ahí voy a estar avisando en mi cuenta de Twitter cuándo es, para que si alguien se quiere estar juntando, lo hacemos. Hey, Alex Platero acaba de enviar una donación. Gracias, Alex, en verdad. Gracias, ha sido un año increíble, Alex. Ni te imaginas, no puedo creer dónde estoy. Que esta aventura de pandemia del 2020 y 2021 uno pueda estar donde estar. Y eso solamente gracias a ustedes. Y gracias a Dios, obviamente, que permite día a día tener vida y paciencia y trasnoches por esto. Steven Sosa dice, ¿cómo puedo bajar de 15.1 a 14.6 sin jailbreak? Tengo los SSH de 14.6. Puedes hacerlo, Steven, siempre y cuando, escucha, siempre y cuando tu dispositivo sea un iPhone 10 o inferior. De otra manera no se puede. Y no es tan sencillo tampoco, porque hay que estar seteando el NOS en el dispositivo. Para eso solamente se hace con jailbreak, pero no hay jailbreak en iOS 15. Pero hay una herramienta que permite hacerlo para el iPhone 10 e inferiores, así que eso. José María Velázquez Tirado, profe, ¿podríamos ver una actualización del jailbreak de Ancover en los A11 inferiores? O ya para iOS 15, saludos desde España y feliz año nuevo. Bueno, José María, es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto? Que existe la posibilidad, porque el exploit que se utilizó hasta 14.8, José María, también es compatible con los A11, así que podríamos ver allí la actualización. Vamos por el millón de suscriptores. No sé si tanto, la cantidad de suscriptores, uno sin duda lo agradece, José Antonio, pero por ejemplo yo tengo actualmente un 60-40. Un 60% de las personas que ven los videos están suscritos y un 40% no está suscrito por razones que cada uno decide, y es algo normal en YouTube. O sea, si fuera eso uno ya tendría un número mayor de suscriptores, pero tampoco el número de suscriptores se condice con el número de visitas. Por ejemplo, canales que tienen 10.000 suscriptores, ¿tienen 10.000 visitas? Canales que tienen 50.000 suscriptores, ¿tienen 50.000 visitas o 30.000 visitas en sus videos o 10.000 visitas en todos sus videos? ¿El promedio de visitas es 20.000? No, por ejemplo, acá ya van más de 90.000 suscriptores y el promedio de visitas no llega a los 90.000. Está muy lejos. A mí me importa que el contenido sea visto y se disfrute y se comparta, y que cuando pasen cosas importantes por la comunidad del jailbreak, aquí estamos. ¿De acuerdo? Y si se dieron cuenta, muy activo en Twitter, muy activo, claro, estoy de vacaciones, y tenía justo la noche como una tarde-noche libre en casa, así que justo salió el jailbreak y le dimos con todos 2 videos, así que sigan ahí nada más. Me dice Alex Platero, profe, gracias por todo, usted es el mejor. Disculpe porque no puedo estar todo el tiempo en el en vivo, pero soy de los fieles, amo el jailbreak y mientras el iPhone exista, existirá el jailbreak y estará vivo. Así es, Alex, tienes toda la razón. Y yo te agradezco un montón. Hoy tengo que cortarme el pelo, parece. Afeitarme para hoy día a la noche, ya tú sabes. Me di saludos para Mr. Jeremy también. José Antonio, profe, no lo entiendo. Solo le da a suscribirte, activa y la campanita y ya está. Claro, es así de simple. Yo tampoco lo entiendo. Pero hay algunas personas que ven el contenido pero no se suscriben por motivos personales. Yo al final de cuentas, si están viendo el video, ya eso ayuda al algoritmo de YouTube y se empieza a propagar la información. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, Jeremy? ¿Lo puedo hacer en un iPhone 11 Pro Max? Claro, puedes subir a 14.8. Hay Mr. Jeremy y hacer el jailbreak de Ancover. Dale con todo ahí nada más. Saludos, JJ. JJ, estoy esperando, de acuerdo a los demás ganadores de links. No todos me han enviado sus datos. Y también tengo que esperar a que el desarrollador, a que MTAC, bueno, tienen que pasar las fiestas estas de fin de año y que haga el registro de cada uno de los ganadores. Y más que mal son 30, o sea... Pero con Watusi son 10. Me volví a acordar, volví a recordarlo. Vamos, gánate Watusi 3. Licencia de por vida, ojo. Y esta licencia de Watusi la puedes ocupar con y sin jailbreak. Es así de bacán. ¿Ya? José Antonio dice, porque no tienen claro lo que es el jailbreak, no tienen miedo de arruinar su dispositivo. A lo mejor, pueden ser tantos factores. Pero lo importante es que gracias a Dios, aquí estamos terminando un año increíble para el jailbreak. Increíble. Así que y espero que tenerlo pronto para iOS 15 y demostrar que esto sigue como siempre más vivo que nunca. Tremendo sorteo para cerrar el 2021. Así es, Santiago Caro. Así es. Imagínate, la semana pasada teníamos iMazing y ahora con Watusi 3, 30 licencias de links
también de un VPN, así que todo bien, está todo pasando. Siempre buscando compartirles un buen contenido a ustedes y darles también buenos sorteos. O sea, que puedan disfrutar, puedan sentir lo que es tener un tweak original de pago y ganado más encima. O sea, Watusi 3 te cuesta $10. Un tweak de $10 gratuito son 100 dólares. Entonces terminemos de la mejor manera este año. Hey, K. Diego, me mandaste mensaje a Twitter, ¿o no? El otro es Pito YouTube. Ahí, el otro no recuerdo quién era el nombre de usuario. Escríbanme también si quieren estar en el podcast con suscriptores. Escríbanme, yo lo voy ahí anotando luego los enlaces de cada una de sus cuentas. Y luego los contacto. Brian Villa, hola profe, saludos desde México. También saludos para ti, Brian. Ahí, Mr. Jeremy, ¿cuánto creen que salga el jailbreak para 15.1? Bueno, Jeremy, se dijo que la vulnerabilidad para ese jailbreak se va a liberar en febrero. Así que esperemos que esa fecha o antes poder tener una actualización de Uncover. Profe, John Albert Salas 20. Profe, sé que está en 14.3, ¿vas a actualizar a 14.8? Tengo un iPhone 8 en la misma versión. No, porque mi dispositivo, si bien está en 14.3, pero es un iPhone 10. Entonces, si subo a 14.8, todavía Uncover no es compatible. Y si luego es compatible Uncover, probablemente lo va a hacer porque la vulnerabilidad también es compatible con los A11. Pero, y si se demora, no quiero estar con un checkrain sin Face ID. No. Tengo los SSH de 14.8, pero sé que también que si los ocupo, también el Face ID me queda desactivado. Así que yo tranquilo en 14.3. Tranquilo, mi iPhone está en iOS 20, ustedes saben. Un viaje al futuro desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. El lema ya se transformó en la descripción de este canal. Si ustedes entran a la pantalla de inicio del canal, es lo que te dice. ¿De acuerdo? Desbloquear esas funciones prohibidas que Apple no nos deja tener. Dice, ¿para cuándo el iPhone 12 Pro Max 14.6? Pregunta Rubén MR. Esperemos que pronto, pero no te muevas de 14.6. Gracias, tú también eres el mejor por estar acá, Rubén. No hay cambios importantes. Hay algunos bien importantes. Podría decir yo, José Antonio, unos. Pero a la gente del jailbreak, es como que igual algunos dicen, no, voy a subir a 14.8, me voy a quedar en .3 o .5. Es decisión de cada uno. Lo bueno, José Antonio, es que se les dijo todo el año, esperen en la versión más baja de iOS. Y mira los que estaban en 14.4, están de fiesta. 14.5 de fiesta, 14.6 de fiesta, .7 de fiesta y 14.8 de fiesta. Los A11 o inferiores tienen checkrain. El tema son los A14 y los A15, que pronto esperemos tener noticias también para ellos. Pero la mayoría de la gente que tiene dispositivos con iOS 14 ya está con jailbreak, que es lo más bacán. Me dice Doc, ahí Pito YouTube respondiendo a otros. Gracias, Pito. Ya me duele un poquito la garganta. Vamos a hacer el captura de pantalla. Hagamos la captura de pantalla ahí con el fondo. A ver si algo se puede ver. Así como... Yo sé que se va a ver un poco oscuro. No importa. Ahora tienes que tomar la captura, ¿de acuerdo? Aunque estés viendo la repetición. Ya, pues toma la captura si no te cuesta nada, pues. Ya. Tienen que ir a Twitter, ¿cierto? Hashtag en vivo con el profe, me etiquetan, suben la captura y aquí estamos pues, pasándola bien. Ítalo Yenke, profe, tengo un iPhone 12 Pro Max. Ay, hombre. No tengo los SSH 14.8, ¿qué hago? ¿Subo o me quedo en iOS 15? Si tengo los SSH de iOS 15. Quédate donde estás. No subas a 14.8 ni tampoco a iOS 15. Profe, espero su respuesta. Yomar Mendoza, ¿qué me escribiste? Reenvíamela, por favor. ¿Dónde está Yomar? Y el fondo también, así es. Qué bonito se ve, profe. Si estamos en un piso 14, acá descansando. Es verano en Chile, hace mucho calor,
pero algo hicieron con la construcción de este edificio. No sé qué material habrán utilizado, pero no hace calor en el departamento en el que estoy. Así que, gracias a Dios va todo bien. Ya pues, Yomar, mándame la respuesta otra vez, tu pregunta. Iván Valía, nuevamente agradecer sus videos. Ya son años siguiéndole. Gracias, Iván. Iván, ya pues, su podcast con suscriptores. Escríbeme por Twitter, por loco. Ya, escríbeme, profe, ya vamos a estar allí. Y yo me contacto contigo después, Iván. Nunca se agradece el suficiente esfuerzo. Muchas gracias, son 10 años con Jailbreak y así seguiremos. No hay nada igual como el Jailbreak, así es. Saludos desde España, espectacular. Ya pues, Iván, mándame un mensaje ahí por Twitter, profe, y hablemos por un podcast. Así que si quieren estar en los podcasts con suscriptores, mándenme un mensaje por Twitter y vayan por Watusi 3. Gánenselo, chiquillos. Ahí fueron $100 que se están entregando en premios, así que bacán. Profe, ahí instalé al server, pero se instala Fugu y no Uncover. Bueno, tienes que... es porque no... Bueno, si se instala Fugu, es porque estás en iOS 14.4 hasta 14.5.1. Pero sigue los pasos nada más, pues ya lee el jailbreak. Ahora, si tienes una 12 o una 13, un iPhone 10S, 10R, cualquiera de los 11 o el SE segunda generación, ándate a 14.8 con o sin jailbreak. El tutorial, los tutoriales están acá en la descripción. Me dice, correo fácil para ti, cáchate el nombre de usuario, estoy en 13.5, 6S Plus. Me quedo allí, saludos, profe, sube. Mira, vas a tener que hacer el jailbreak con CheckRain, pero vas a tener el Face ID y te vas a ir de iOS 13 a iOS. Ah, pero tendría que subir a 14.8. Dale, usa el perfil y usa el método con jailbreak. Bloquee las actualizaciones automáticas. Así es, José Antonio, está el tutorial en la descripción y quédese en la versión más baja de iOS. Ya creo que, espero que si estuviésemos todos juntos ahora y tuviésemos que darnos el abrazo de año nuevo, y uno dice, te deseo lo mejor para el próximo año, yo lo único que diría, te deseo el 2022 que estés en la versión más baja de iOS. Sería mi único deseo, nada más. Un consejo que... Mi deseo de fin de año es que sean pacientes esperando la versión más baja de iOS. Eso. ¿Hay alguna versión de CheckRain específica que permite realizar el jailbreak en modo diagnóstico en sistema de Windows? Modo diagnóstico. No hay problema si está en modo diagnóstico, porque el teléfono va a tener que ponerlo en DFU para poder hacer el jailbreak. Y sí, va a poder, si es posible, Brian. Mr. X-Man dice, profe, yo estaba en 14.5.1, pero algo le pasó a mi iPhone y tuve que subir a 14.7.1. Bueno, si es un A12 y una 13, disfrutan cover, tiene jailbreak. Profe, son muy buenos sus tutoriales, saludos. Hey, Joxian Games, gracias por esas palabras, nos esforzamos bastante. Siempre le falta algo a los tutoriales, los termino, publico y después digo, Joxi, me faltó decir esto. No dije muy claro esto otro, debía enfatizar más esto, pero uno ya hace lo posible, ¿de acuerdo? Así que un consejo tan sencillo, pero no todos lo siguen. Así es, Mr. X-Man. A ver si siguen las recomendaciones y lo repite hasta la saciedad. No, la paciencia está, José Antonio, para seguir compartiéndolo. No hay problema. Ya, Alex Senpai, modo diagnóstico es con macOS. Bueno, se va a poder igual, sea Windows o en macOS. Gracias, profe. Gracias a usted tengo jailbreak. ¿Eh? Álvaro G, qué palabras tan lindas para terminar el año. Que ya puedas tener tu jailbreak. Disfrútalo. Me dice Alan Gabarrete, profe, ¿para cuándo el sorteo de Watusi 3? Bueno, ya está funcionando ahora, Alan. Lo que no he decidido cuál es el día en el cual va a terminar el sorteo. También quiero esperar a la gente que está viendo la repetición de este video, que sé que le va a dar like también y que lo va a compartir. Así que habría que esperar. Yo creo que una semana va a estar ahí disponible el sorteo, así que no se lo vayan a perder, por favor. Vean, Brian Villa, sí, lo que pasa es que se me quedó en bootloop, profe. Ya, por eso tuviste que subir a 14.7.1, no hay problema. Gracias a usted tengo jailbreak, gracias también Joxian Games. Me dice el Fresh, tengo un XS Max, pero no guardé los SH, estoy en 14.4.1. Hey, el Fresh, puede subir a 14.8 sin los SH y con el jailbreak que ya tienes en 14.4.1. Dale, sin jailbreak lo puedes conseguir. Juan Carlos Espinosa Blanco, gracias, profe, por los grandes sorteos. De nada, Juan Carlos, ahí todo se hace
para que ustedes puedan disfrutar. Cuando, por ejemplo, hay un video patrocinado, las empresas obviamente te pagan por hacer el video. Y yo les digo, oye, pero dale algo a mis suscriptores, dale algo para que ellos también ahí puedan estar contentos también, pues. Y ahí es donde vienen las licencias. Y luego vas conociendo a los creadores de Twitch, ellos te van conociendo a ti, van viendo tu canal y te regalan las licencias. ¿De acuerdo? En algunas oportunidades se compran licencias también para sortearlas. Así que, sea como sea, gracias por estar acá, gracias por ser parte de esta comunidad del Jailbreak. Gracias por este 2020 y 2021 que en verdad ha sido increíble para mí. Esta aventura de pandemia en YouTube. Muchas gracias. ¿Es posible en Windows? Sí, Hackintosh también. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice acá Aldo Soria? Profe, feliz año. ¿Alguna forma de descargar Ancover de alguna tienda para 14.6? Bueno, si es que tienes un dispositivo a 12 y a 13, habría que buscar alguna tienda gratuita para hacerlo. Pero si hay alguna que no funciona, ya ninguna está funcionando. Y si lo llegas a instalar, si llegan a revocar el certificado empresarial que ocupa esa tienda online gratuita, te va a dejar de funcionar el Jailbreak. Así que o es Alstore o pagas. ¿De acuerdo? Así que, o sea, cuando digo Alstore me refiero a métodos con computador o como Sidelowly. Así que es lo uno o lo otro. Ahí decides tú. Sí, el método oficial K-Diego viene a ser de Alstore, así que sea cual sea, denle ahí con todo. El Fresh, ok, profe, me tomé muy en serio lo de no subir de versión, ya casi un año sin Jailbreak. Feliz, casi un año sin Jailbreak. Tendría que estar en 14.4 para estar un año o 14.6 y ya hay Jailbreak. No seas así, tan pesimistas no. Me pregunta José Antonio si he probado Windows 11. No, el computador que tengo sí es compatible, pero los programas cuando me mandan a hacer un revisado todavía no se actualizan todos para Windows 11, así que lo sigo teniendo en Windows 10. Buenas noches desde España también para Rafael Rodríguez. Hey Rafael, saludos para ti, que tengas un feliz año. Estás a unas horas, sí, 2 horas más, o 5, o 1, no sé, pero te quedan menos que en Chile. Gracias por estar acá también a Juana Gruel desde México, lindo y querido. Hola profe, yo estoy en 14.8 con Ancover, solo me falta el Fly JBX y no sé cuándo será actualizado. Está complicado, yo sé, para algunas aplicaciones bancarias. El tema es que hay que seguir buscando, Juana Gruel, buscando, probando hasta que encuentre la que te sirve. No hay como una universal. Menos de 2 horas para el año nuevo. Ándale, y gracias por estar acá, que se acerca el año nuevo y acá en el directo. Gracias a todos. Yo me voy despidiendo. También tengo cosas que hacer ahora. Tengo que ir a la casa de mi hermana para estar preparando las cosas para la cena de esta tarde. Mr. Ickman, de verdad, gracias a usted, profe. Empecé sin saber nada y con usted aprendí hasta salir de un boot loop. Gracias, Mr. X, por estar acá. Gracias en verdad a todos. Ya nos vamos despidiendo entonces. Daniel Alonso, ¿qué es lo que me dice? Profe, ¿no se va a comprar el iPhone 13? Sí. Y parece que va a venir de Estados Unidos. Porque acá en Chile está agotado y en Estados Unidos lo puedo conseguir más barato. Tengo la posibilidad de tener un descuento adicional por una tienda de Apple. Y eso. Estoy viéndolo todavía. Si lo llego a encontrar acá en Chile, a lo mejor lo compro acá en Chile. ¿Ya? Pero sí, ya quiero cambiar mi iPhone 10. Game over. Feliz año, profe. Tengo un jailbreak en mi iPhone X, pero no funciona el Face ID. Pero le puedes colocar el código, de acuerdo con CheckRain. El tutorial está en la descripción para los iPhone 8 y 10 que tienen CheckRain. También abrazos para ti, José Antonio. Se puede subir de versión con Future Store, ¿verdad, profe? Sí, se puede subir y bajar. El tema es que si instalas alguna versión de iOS 14, algún SHSH de iOS 14, el teléfono va a quedar sin Face ID. Así que ojo con eso. Yomar Mendoza, nunca llegó la respuesta. Yomar, te dije, mándamela, Yomar. Dímela otra vez, por favor, Yomar, perdón. Tú vas viendo cómo aparecen los comentarios. Saludos también para ti, Nacho Miranda, gracias por estar acá. Edward, también que tenga una linda noche. Cuídate tú también. David Pacheco, acabo de hacer el jailbreak a mi iPhone 10R. Hey, Delvis Pacheco, muy bien. Excelente, Delvis, disfrútalo. También para ti, Santiago Caro, un abrazo grande hasta Colombia. Diego, feliz año para todos los que están en el chat y también para los que están viendo la repetición. Gracias
Profe, espera el iPhone 14, parece que será brutal. Es que si llega el iPhone 14, ¿y qué es lo que me va a decir la gente después, José Antonio? Profe, espera el iPhone 15. Ah, ya, tengo un iPhone 10, ya, y son hartos años esperando. No me mata siempre tener el último iPhone, puedo vivir ya con uno antiguo. Así que si llego a conseguir el 13, probablemente, si Dios quiere, va a estar conmigo muchos años. Dale, genial, profe, te amamos. Ándale, yo también los quiero mucho. Profe, ya lo he mandado, pero Yomar no me apareció, no lo vi. ¿Necesitas teatro y ayudantes para contestar? Sí, se necesita mucha gente. ¿Dónde está Yomar? No está el mensaje de Yomar. Mándalo otra vez, pues Yomar, viste que me dedico a esperar tu mensaje. Mándalo de nuevo, escríbelo por favor. Profe, ya se puede hacer jailbreak con Flextor en 14.7.1. Carlos Munguía, si tienes un A12 o un A13, sí. Si tienes un iPhone 10S, 10R, cualquiera de los 11 o un SE segunda generación, puedes hacerlo ya desde Flextor. ¿Ya? Ya pues, ¿cómo puedo bajar de iOS 15 a iOS 14 sin jailbreak? No puedes hacerlo. No, a menos que tienes que cumplir dos requisitos. Tienes que tener un iPhone 10 o inferior y tienes que haber guardado los SH de iOS 14. Si no lo hiciste, no puedes bajar a iOS 14. Saludos, profe, también para Pito YouTube, el Fresh. Acá estoy esperando el mensaje de Yomar Mendoza. Si no, ya me despido. Profe, ¿algún método, dice el Fresh, para que no se quite el Face ID al subir de versión? Solamente se quita el Face ID con Future Restore. ¿De acuerdo? Con el perfil, ya sea con o sin jailbreak, no pierdes el Face ID. Profe, ¿dónde está el link de descargar 14.8 del perfil? Está en la descripción de los tutoriales. Ahí está todo. Revisado de Smart Network, Smart Battery 2. Profe, revisado. Ya están los dos. Está el revisado de Smart Network y Smart Battery 2. Están acá en el canal. Hay una lista de reproducción que se llama Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y ahí está. ¿Ya? O coloca acá en YouTube, profe Juan Antonio Smart Battery, profe Juan Antonio Smart Network. Y ahí te van a aparecer. ¿Ya? Saludos, profe. ¿Cuándo va a salir el jailbreak para los A14? Tengo guardados los SH. Seguimos esperando nada más. Víctor Tecún, quédate ahí nada más. Ya pues, Yomar manda el mensaje. Ok, el profe, eres el mejor. Feliz año también para ti, el Fresh. Dani García, profe, algún tweak para Spotify que no sea Spotify, porque cuando lo abro se cierra automáticamente. Estoy en 14.8. Ay, no lo sé, no ocupo Spotify. Si alguno conoce alguno, yo sé uno que no falla nunca, que se llama Visa y Mastercard. ¿Ya? Álvaro G, gracias también a ti. Ancover para 14.8, el iPhone 10. No, iCheck Rain, Johnny Hoyos. iCheck Rain para el iPhone 10, pero queda sin Face ID, queda desactivado. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere también. Joxy, así es José Antonio. Muy buena Juan Antonio, también desde España. Dale, Miguel Pineda. Carlos Munguía, profe, en Flextor, en Ancover, dice que está disponible para 14. Entonces voy a tener que hablar con la gente de Flextor, diciéndoles que lo actualicen a la versión 8.02. Abu, también saludos para ti, que esté muy bien. King Cody 12 dice, este febrero, si es posible hacer el jailbreak en iOS 15, se va a liberar la vulnerabilidad en febrero, hasta 15.1.1 y 15.1 hacia abajo. Así es, Visa y Mastercard, no falla nunca ese tweak. Dani García, ya tú sabes, feliz año también para ti. El troyano dice, ¿para qué tener jailbreak en iOS 15 si los tweaks tardan en actualizarse? Bueno, tiene que salir el jailbreak para que se actualicen los tweaks. ¿Cómo los van a actualizar si no hay jailbreak? Así que, Antonio Rivas, también saludos para ti. Abu dice, ¿ocupa una computadora a fuerzas para hacer el jailbreak en 14.6? Sí, con Alstor sí, pero luego que haces el jailbreak con Alstor, si es que instalas Altdemon, vas a poder luego hacer el jailbreak, vas a poder evitar que revoque, firmar otra vez la aplicación de Ancover sin computador. Profe, hablé con los de Flextor desde que voy a disfrutar por esta herramienta. Yo voy a hablar también con ellos. ¿Qué es lo que dice Mr. Igman? Profe, ¿cree que salgan cover para los A11 inferiores? Sí, creo que sí. Feliz año, Antonio Rivas también. ¿Cuándo saldrá Check Rain para iOS 15? Subí un video de aquello, Guillermo Izalde. Anda a verlo con los últimos detalles. Y ahora sí, muchachos. Me quedé esperando por el mensaje de el señor. Lo estoy buscando acá para si lo envío otra vez. ¿Viste, Yomar? Yomar, me quedé esperando. Conste. Ok. iOS en 15.2. Andrés Santos. No. 15.2 es la peor versión para estar esperando. Recuerda que mientras más alto estés en una versión de iOS, más hay que esperar. Pero si cuando salga 15.3, no actualices tu 15.2. Quédate ahí nada más.
Profe, ¿qué recomienda? Estoy en 14.3, subo 14.8, aunque he visto que a algunos le ha generado problemas subir. Sube solamente si tienes un A12 y un A13, nada más. ¿Ok? Si tienes un iPhone 10S, 10R, cualquiera de los 11 o el SE segunda generación, sube. Si no, quédate donde estás. Rodrigo Cuellar, también saludos también para ti. Ya muchachos, ahora sí que Dios también te bendiga. Álvaro G. Me despido entonces desde la terraza, acá en la ciudad de Copiapó. Ha sido un año increíble que tengo que agradecer con la mano en el corazón. Gracias en verdad por todo su apoyo de hace. Así que seguimos disfrutando de estas vacaciones. Ya en febrero estoy ya en mi casa. Todavía nos queda enero fuera. Así que gracias a todos por su apoyo. Los quiero mucho. Más allá de desearles, ahora nos vamos a poner un poco más de sentimental. Más allá de desearles que esperen en la versión más baja de iOS, es desearles que Dios pueda guardar a cada uno de ustedes, sus familias, les guarde, les provea de todo lo necesario. Que puedan llegar, pueda ser un año en el cual le puedan conocer como yo también le conocí, a través de su mensaje, en su palabra, en el Evangelio, la Biblia. Pude conocer que tenía que arreglar mis cuentas con el Señor, que no había forma de tener paz, de que Él me recibiese en el cielo. Era tan grave mi pecado y el del ser humano, el que todos hacemos, que tuvo que enviar a su Hijo Jesús para que el castigo que yo merecía, Él lo pagó por mí. Le entregué mi vida y desde entonces procuro día a día servirle y agradarle en todo. Así que espero que también pueda ser un año igual para ustedes, que puedan conocer al Señor y entregar sus vidas a Él. ¿Ya? Así que me voy despidiendo, mi familia me está esperando acá abajo. Gracias, en verdad, ha sido un directo inolvidable, el último del año. Imagínate con este fondo, me encanta. Bueno, yo nací en una ciudad desértica, así que veo esto y es como lo normal para mí. Ahora sí, sobre el cerro hay bosques, sobre las montañas hay bosques, más lindo todavía. Pero gracias, en verdad, los quiero mucho. Cuídense y Watusi 3, ¿cierto? 10 licencias, vayan a ganárselo, escriban ahí, luego de que manden las capturas, escriban, estuve en el directo o yo nunca he ganado nada ahí, para que lo puedan disfrutar. Que Dios también te proteja a ti, Rodrigo Cuellar, que lo guarde a cada uno. Felicidades, Leonel Pérez, también para ti, Cristian Castillo, Santiago Caro, un abrazo también para ti, K. Diego, Carlos Munguía, Dani García, ahí conectándose. Gracias a todos, ¿ya? Que estén muy bien, chiquillos. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Copiapó, Chile. Nos vemos, no puedo decir mañana con otro video. Bueno, no, el sábado no va a haber. El domingo hay podcast y luego van a haber videos semanales. Algo va a aparecer, no se preocupen. Siempre hay algo preparado para ustedes, ¿ya? Saludos hasta Calama también. Hey, Andrés Cisternas, Mr. Isman, también saludos para ti, José Díaz, Joxian Games, Rodrigo Cuellar, para todos. Bye, bye.